Hola, muy buenas tardes, compañeras y espectadores. Hoy estamos reunidos en esta grabación para realizar lo que es un debate. Mi nombre es Kevin López Rubio, soy alumno de CUDI, estoy en la modalidad de Maestría de la Educación y mi papel el día de hoy va a ser el de moderador al mismo tiempo que el de participante. Dejo espacio para que se presenten mis compañeras, quienes igual son participantes en el debate. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Mi nombre es Arlene Rubio. Me encuentro cursando el primer cuatrimestre en la Maestría de la Educación, modalidad virtual, en el Centro Universitario de Desarrollo Intelectual, CUDI. Es un placer estar aquí. Hola, mi nombre es Iris Marlene Garay López. Igual soy alumna del primer cuatrimestre de modalidad virtual de maestría en el Centro Universitario de Desarrollo Intelectual CUDI. Igual un placer estar con ustedes. Hola a todos, mi nombre es María de los Ángeles Muñoz. Curso el primer cuatrimestre de Maestría en Educación en el CAP Jacala. Bienvenidos a este debate. El propósito de este debate es poder realizar una retroalimentación y al mismo tiempo una discusión acerca de los temas que es el constructivismo y la pedagogía crítica. Para esto vamos a estar llevando una secuencia de preguntas y al mismo tiempo unos espacios para realizar una discusión entre todos. Así que vamos a comenzar con la primera pregunta, que sería, ¿qué es el constructivismo? Iris, si me podrías comentar qué es el constructivismo. Bueno, el constructivismo es una teoría de aprendizaje donde el principal autor es el alumno. Se basa en un aprendizaje dinámico, activo y participativo. El alumno va construyendo su propio aprendizaje y nosotros como docentes fungimos como facilitadores, poniendo al alcance del alumno las herramientas que necesite para lograr su aprendizaje. Cuando el estudiante solamente integrará, no solamente integrará un aprendizaje, sino que lo adaptará a su vida diaria. Muy bien. Marlene, ¿algo que comentar? Sí, claro. El constructivismo se enfoca más que nada en lo que es en el aprendizaje del alumno. ¿Por qué? Porque el alumno es el responsable de adquirir su propio aprendizaje. El docente tiene un papel como facilitador o es el que guía el proceso de aprendizaje del alumno. El alumno tiene los propios conocimientos que tiene de la vida. Aquí en la teoría del constructivismo podemos identificar tres principales autores que defienden o sostienen esta postura. Entre ellos encontramos a lo que es a Piaget, que enfoca dos conceptos muy importantes, que es adaptación y asimilación. También encontramos a Vygotsky, que él dice que se enfoca a la teoría sociocultural, que estos dos elementos son muy importantes para la interacción del alumno en el momento de construir su aprendizaje. Y tenemos a Ausubel, él crea el aprendizaje significativo, donde el alumno crea su propio aprendizaje a partir de los conocimientos previos. Muy bien. Mi aporte es comentar que el constructivismo es una corriente pedagógica que comenta que que postula que el conocimiento no es una copia de la realidad, sino más bien es la construcción del ser humano. ¿Cómo se lleva a cabo esta construcción? A partir de lo que son experiencias, interacción con la sociedad, eh, vivencias, diversos factores que son importantes. Como menciona mi compañera Marlene,
existen tres representantes que son los principales, que en este caso son Piaget, Vygotsky y Ausubel, que Piaget nos comenta que para que se lleve a cabo esta construcción de conocimiento, el ser humano necesita tener una interacción con un objeto. Vygotsky nos dice que para que se dé esta construcción, el ser humano necesita hacer una interacción con la sociedad, es decir, con otros seres humanos. En este caso, por ejemplo, los alumnos, decir, con quienes interactúan, con el docente, con sus compañeros y con los padres de familia. Y Ausberg, que nos dice que para que esta construcción se dé, el aprendizaje tiene que ser significativo para el sujeto, es decir, que exista un interés y una motivación que claro, que los factores influyen, claro que sí. Si para el alumno es importante aprender algo, o para el sujeto en general es importante aprender algo, él obtendrá este conocimiento y él lo construirá a su manera. Ángeles. Ok, bueno, como ustedes ya hicieron mención, en el constructivismo se basa en el resultado de las experiencias anteriores que han tenido los alumnos. El docente simplemente es el que le brinda aquellas herramientas al alumno para poder ser capaz de construir su propio conocimiento. Muy bien. Tratado el tema del constructivismo, nos pasamos con lo que sería la pedagogía crítica. ¿A qué se refiere la pedagogía crítica? ¿Nos podrías decir? Ok, bueno, al igual que esta es una corriente pedagógica y se refiere a aquel conjunto de técnicas que se establecen mediante la teoría y la práctica del alumno. En esta teoría lo que más se pretende es que el alumno tenga un pensamiento crítico para así poder realizar su enseñanza. Concuerdo contigo al mencionar que es una corriente pedagógica que presenta una propuesta de enseñanza que ayuda a los estudiantes a tener un cuestionamiento y una reflexión acerca de lo que son sus conocimientos. En lo que es la pedagogía crítica, tenemos como principal representante a Paulo Freire, el cual tiene una frase muy mítica que sintetiza todo esta corriente pedagógica, esta teoría de aprendizaje, que dice que estudiar no es un acto de consumir ideas, sino de crearlas y recrearlas. ¿Por qué? Porque si un sujeto simplemente adquiere un conocimiento neutro, este conocimiento no le sirve de nada. Es decir, no se trata de consumir ideas por consumir, sino que se les tiene que dar forma, se les tiene que cuestionar, se tiene que analizar acerca de en qué consisten para poder recrearlas y para que sean útiles en el ser humano. Marlene. Coincido con las aportaciones de cada uno de ustedes, porque como su nombre lo dice, pues pedagogía crítica, se enfoca en lo que es el diálogo, principalmente en construir o crear ciudadanos partícipes de la sociedad, en las que prevalezca lo que es la crítica y la reflexión sobre los acontecimientos o sobre los conceptos o aportaciones que se vive hoy en día en la actualidad. Sin embargo, pues esta pedagogía trata de transformar lo que es la pedagogía tradicional, sino más bien transformar que el alumno sea principalmente el enfoque, donde se vea el constante crecimiento y cambio tanto en conocimiento del estudiante. Muy bien. Iris, ¿algo que aportar todavía? Sí, pues Paulo Freire fue uno de los impulsadores de esta teoría. Era una persona muy ética, ¿no? Entonces, esta teoría invita al pensamiento crítico, que es cuestionar la realidad, que el alumno cuestione la vida que
está viviendo, que, que promocione el cambio social, busca el desarrollar el cuestionamiento desde una postura crítica y ética, eh, para ver cómo, el porqué de su entorno social. Muy bien. Pasamos con la tercera pregunta, que sería, ¿cuál sería el contraste entre estas dos teorías de aprendizaje, es decir, el constructivismo y la pedagogía crítica? Vamos a dar 3 minutos para debatir, para dialogar cuál sería este contraste que existe entre una y otra. No sé quién quiera comenzar o comienzo yo, como guste. Bien, comienzo yo. Yo creo que el contraste que existe relacionado entre estas dos teorías de aprendizaje, que sería el constructivismo y la pedagogía crítica, es que para las dos tiene que existir un cuestionamiento y una reflexión acerca del conocimiento. ¿Por qué? Porque a partir de que se lleva a cabo un aprendizaje, hay que razonar acerca de en qué consiste este aprendizaje y hacia dónde nos va a conducir para que sea algo significativo. Sí, creo que es una teoría que las dos nos ofrecen múltiples ventajas de aprendizaje en el desarrollo de habilidades cognitivas. Las dos aseguran un aprendizaje significativo y perdurable y toman en cuenta los conocimientos previos. Sí, sí, los conocimientos previos son importantes porque pues se desarrolla y se lleva a cabo un contraste, ¿no? Entre lo que ya aprendimos antes y lo que aprendemos nuevo, se hace una retroalimentación y se genera un nuevo conocimiento. Sí, de igual manera, podemos observar que sí son muy importantes estas dos teorías de aprendizaje, pero razonando y analizando cada una de estas, podemos encontrar que en lo que es la teoría de aprendizaje constructivista, el conocimiento, perdón, se construye a través de las experiencias previas de los alumnos y de las interacciones que se da con el medio ambiente. En lo que es en la pedagogía crítica, podemos encontrar que el conocimiento se construye a base de lo que es el diálogo y la investigación. Estos son dos soportes fundamentales en el proceso educativo. Sí, sí, tienes mucha razón. Sí, concuerdo también contigo. Bueno, retroalimentar lo que ustedes ya habían comentado, en el constructivismo se crea un propio aprendizaje y en la pedagogía crítica se pretende que los alumnos sean críticos para poder lograr su aprendizaje. Creo ambos van de mano, los alumnos pues se vuelven un poco más independientes para lograr su aprendizaje. Sí, yo creo también eso, que lo que ayuda es que nos hace como que independientes, ¿no? De nuestro propio aprendizaje y no dependientes de terceras personas, como puede ser el docente o como pueden ser nuestros compañeros. Y además que es más significativo el aprendizaje, y perdura más el aprendizaje en un sujeto. Pasamos con la cuarta pregunta, que sería, ¿qué corrientes filosóficas sustentan el constructivismo? Comienzo yo comentando que las corrientes filosóficas, la principal, considero yo, es el cognitivismo, porque el cognitivismo nos dice que el aprendizaje se lleva a cabo a partir de la experiencia del ser humano con la sociedad o con la realidad social en general. Es decir, a partir de lo que es un aprendizaje previo, genera una experiencia y varios factores afectan aquí, como son la interacción con personas, la interacción con el contexto, la interacción entre el tiempo, objetos, es decir, a partir de lo que el ser humano está viviendo, también dependiendo de la situación, porque las situaciones suelen ser diferentes. O sea que yo diría que una corriente filosófica que sustenta el constructivismo es el cognitivismo. Y para esto también existen tres vertientes importantes
que llevan a cabo o que sustentan para que se lleve a cabo el constructivismo hay tres vertientes importantes que sería la sociológica, la filosófica y la psicológica. ¿En qué consiste esto? La sociológica nos dice que existe una realidad social. Como digo, el sujeto lleva a cabo una interacción con sujetos, con objetos, con contextos, con situaciones, dependiendo de lo que esté viviendo. La filosófica, que es el valor de los significados, es decir, el valor que el sujeto le da a su aprendizaje, al aprendizaje que está construyendo, el trasfondo que tiene detrás, porque no es lo mismo un aprendizaje de matemáticas tal vez que un aprendizaje de filosofía, no es lo mismo un aprendizaje que se da en la calle que a uno que se da en la escuela, es dependiendo de la situación. Y la psicológica, que la interacción, o sea, la interacción que tiene el humano con estos factores que serían las personas, los contextos, las emociones que conlleva por ejemplo, una mala experiencia puede ser la construcción de, de un conocimiento no muy grato para la persona, pero sin embargo será recordado por la emoción que generó en ese instante o una emoción bien, también puede afectar. Ángeles. Bueno, concuerdo contigo, Kevin. Yo relacioné con el cognitivismo. Bueno, esta teoría sustenta que la comprensión de las cosas se basa en la percepción de objetos, como tú hacías mención, y se relaciona en las interrelaciones que hay entre ellos. Bueno, nos mencionaba que el constructivismo se crea su propio conocimiento mediante experiencias. Es por tal que yo lo relaciono con el cognitivismo. Muy bien. Iris. Bueno, estoy de acuerdo con ustedes y pues una de las corrientes filosóficas que yo encontré relacionada con el constructivismo es el idealismo. Este se basa en que el conocimiento se origina en base a la experiencia, lo que viene siendo las bases del constructivismo. El alumno interpreta la información, las conductas, las actitudes o las habilidades adquiridas para previamente lograr su aprendizaje significativo, el cual surge de su motivación, de su compromiso y de las ganas de aprender para poder aplicarlo a sus vivencias diarias. Muy bien. Marlene. Bueno, en mi opinión, yo considero que hay dos corrientes filosóficas que sustentan a lo que es esta teoría de aprendizaje constructivista. Una de ellas es el racionalismo. ¿Por qué? Como su nombre lo dice, pues se deriva de lo que es la razón. El ser humano pues aprende de lo que ya conoce, del recuerdo o de lo que ya vivió. Ajá. Y conforme esto, pues se va descubriendo su propio aprendizaje o va creando un nuevo aprendizaje nuevo a partir de lo que ya sabe y lo relaciona con lo nuevo, con la información que se le presenta. De igual manera, considero que también otra corriente filosófica que se relaciona con este aprendizaje, pues es el empirismo. ¿Por qué? Porque el empirismo nos dice que se trata de que se aprende a través de las interacciones y asociaciones con el ambiente, tal y como lo sostiene lo que es el Vygotsky en la teoría de su aprendizaje en la zona de desarrollo próximo, donde las interacciones son muy importantes para que el alumno aprenda o construya su aprendizaje. Muy bien. Entonces, ¿qué corrientes filosóficas sustentarían la pedagogía crítica, Marlene? Bueno, yo ahí estuve analizando y la relacioné con la corriente del positivismo, ya que todo el conocimiento que adquiere el alumno, pues es a base del
del medio sustentando con el método científico. Esa es mi opinión. Muy bien, Ángeles. Bueno, yo lo relacioné con dos corrientes filosóficas, lo que es el empirismo y el positivismo. El primero, que es el empirismo, dice que afirma que cualquier tipo de conocimiento procede únicamente de la experiencia. La experiencia puede ser interna o externa. Dice que la interna puede ser mediante una reflexión o la externa mediante una sensación. Y esta es la única base. Por ejemplo, en la pedagogía crítica dice que los alumnos tienen una enseñanza mediante la manera de ser críticos. Por lo tanto, es que lo veo con el empirismo. Con el positivismo concuerdo con mi compañera Marlene. Dice que el conocimiento se basa mediante una experiencia, pero para esta experiencia yo la tengo que llevar a cabo mediante un método científico. Bueno, esas son mis dos aportaciones. Yo comentaría también que es muy fundamental aquí el racionalismo. ¿Por qué? Porque la pedagogía crítica se basa en cuestionar o en criticar. Bueno, no en criticar, sino en cuestionar más bien un conocimiento. Entonces, para que haya una cuestión, tiene que haber un razonamiento antes. Entonces, como dice Auswell, un aprendizaje neutro no sirve de nada. Entonces, para que no exista un aprendizaje neutro, tiene que existir, cuando un sujeto obtenga un conocimiento, lo primero que tiene que generar es un razonamiento. Y a partir del razonamiento se generarán lo que son dudas o preguntas o aciertos de decir, ah, ya sé por qué es esto, ya sé por qué es de dónde proviene este conocimiento, o por qué proviene este conocimiento, y a partir de lo que son las preguntas se lleva a cabo lo que es un cuestionamiento, y este cuestionamiento genera lo que son mucho más conocimientos o amplía el tema de un aprendizaje. Y esto nos lleva o ayuda al sujeto a estar preparado para afrontar lo que es la sociedad o la realidad social. Para cuando obtenga un conocimiento, primero lo razone y después generar lo que es un cuestionamiento. También concuerdo con ustedes al mencionar que el empirismo es una corriente que sustenta la pedagogía crítica, porque se basa en lo que es la experiencia, y para que exista esta experiencia tiene que haber un método científico. Entonces tiene que existir una serie de pasos para que se pueda generar. ¿Y cómo se genera esta serie? ¿Y cómo se le llama esta serie de pasos? Pues es un proceso de experiencia que va obteniendo el humano o el sujeto para obtener un conocimiento. Iris. Sí, estoy de acuerdo con lo que exponen. Y también yo analizando esta teoría, encontré que se puede relacionar con el marxismo, perdón, ya que Paulo Freire y Peter McLaren se basaron en propuestas filosóficas de Karl Marx, que compartían la importancia de enseñar a los estudiantes involucrándoles en lo que sucede a su alrededor, pero también basándose principalmente en lo que es la ética. Y también puede estar relacionado con el realismo, puesto que pone énfasis sobre los hechos como experiencias en la existencia de la verdad. Muy bien. Continuamos con el siguiente punto, que sería: ¿cuál es la visión que tiene el constructivismo sobre el ser humano? Comienzo yo. La visión que el constructivismo tiene acerca del ser humano es que lo ve como una persona investigadora que desarrolla la construcción de su conocimiento a partir de lo que son constructos personales. ¿Por qué? Porque no todo el mundo puede ver el conocimiento de la misma manera. Todo el mundo tiene su propia construcción de conocimiento. Por eso lo veo como una persona investigadora. Supongamos que hay una historia que dice que hay una mina donde hay dos personas trabajando, picando piedra. El jefe se acerca a estas dos personas y les dice
le pregunta a los dos cómo están. El primero le responde que está molesto, triste y enojado porque no le gusta su trabajo, porque solo se dedica a picar piedras. Y el segundo le responde que está feliz y que está contento porque esa piedra que está picando algún día va a ser alguna casa, algún día va a ser un edificio. Y por eso el constructivismo ve al ser humano como un investigador de su propia vida, porque cada quien construye su conocimiento. Cada quien, es lo que decía anteriormente, que el factor filosófico es importante porque cada quien le da el valor de los significados a cada uno de sus conocimientos. Iris, ¿algo de comentar? Sí, lo mismo logré encontrar yo. Mira al ser humano como una persona investigadora, buscando construir su visión del mundo relacionada con sus creencias, con sus experiencias de vida. Busca que tengamos una visión del mundo acerca de lo que vamos viviendo y de lo que queremos vivir en un futuro. Muy bien. Ángeles. Bueno, yo creo que concuerdo con Iris, Kevin. Se menciona que en esta teoría el sujeto es una persona que logra transformar su realidad. Para esto tiene que empaparse de todo el conocimiento y transformarlo en su realidad. Utilizar diversos mecanismos, pero estos mecanismos en la mayoría son cognitivos. Creo que la principal visión que hace en esta teoría sobre el ser humano es que es un transformador de su misma realidad. Muy bien. Marlene. Sí, bueno, como ya lo mencioné anteriormente, pues las personas construyen su propia experiencia y su propio conocimiento a partir de la experimentación o a partir de la reflexión o de lo que han vivido, de las diferentes experiencias. Muy bien. ¿Y la pedagogía crítica, entonces, cómo visualiza al ser humano? Ángeles. Bueno, como lo dice, pues es una pedagogía crítica, por lo tanto, la visión del sujeto es que éste tiene un pensamiento crítico para poder desarrollar sus destrezas. Marlene. Bueno, ¿cómo visualiza el ser humano esta pedagogía crítica? Pues podemos encontrarnos o podemos entender que el ser humano se encuentra en constante transformación en todos los aspectos, tanto de conocimiento, etcétera. Y que esto a su vez le permite integrarse dentro de lo que son las acciones sociales. Entonces, esta teoría de aprendizaje pretende principalmente lo que es la formación del ser humano en lo que es en diversas áreas del saber. Iris. Creo que esta pedagogía ve al ser humano autónomo, ¿no? Que posea un pensamiento crítico y que sea capaz de orientar su actuar para favorecer su calidad de vida, para mejorar su calidad de vida, que pueda discriminar la información que no necesita y indagar en lo que sí le es útil, que formule sus propios procedimientos para ver sus convicciones, que analice estos distintos enfoques de su realidad. Muy bien. Yo considero que la pedagogía crítica ve al ser humano como un sujeto cambiante, es decir, un sujeto capaz de analizar. ¿Por qué? Porque lo capacita para cuestionar y poder desarrollar un conocimiento, cómo lleva esto a cabo de lo que son la razón y la experiencia. ¿Por qué cambiante? Porque a partir de lo que es el razonamiento, va a desarrollar un cuestionamiento y este cuestionamiento lo va a ayudar a poder generar cambios, ya sea en su vida personal o ya sea con la sociedad. Por eso yo considero que
que lo ve como un sujeto cambiante, en este sentido de poder realizar cambios alrededor de su persona, ya sea con terceras personas, ya sea en su medio laboral, ya sea en su medio personal o en la sociedad en general. Pasamos con la siguiente pregunta, que sería, ¿cuál es la reacción del ser humano ante estas teorías de aprendizaje? Es decir, ante el constructivismo y ante la pedagogía crítica. Vamos a dar 3 minutos para poder, para que compartamos nuestra opinión y veamos cuál es la reacción del ser humano ante estas situaciones. Ah, Marlene, ¿quieres comenzar? Sí, bueno, ¿cuál es la? Pues básicamente el ser humano con cualquiera de estas teorías de aprendizaje, observamos que adquiere diversas habilidades, diversas destrezas para enfrentar lo que es el mundo exterior. También podemos observar que pues lo hace autónomo, lo hace participativo, interactivo, responsable de crear su propio aprendizaje, lo hace reflexivo y crítico de una sociedad. Muy bien, yo concuerdo contigo al mencionar que lo hace crítico al ser humano. También considero que lo hace dependiente en muchas ocasiones y reflexivo acerca de lo que quiere, ¿no? Con su conocimiento, ya sea poder generar, como lo acabo de mencionar, generar cambios por parte de la pedagogía crítica, del constructivismo, pues vea que el trasfondo del conocimiento que está adquiriendo, o sea, que él le dé el valor a a ese conocimiento, que intente buscar el lado positivo de las cosas, que como les menciono, el minero, que también ayude a terceras personas, tal vez, a guiarlos en en estos procesos. Creo que nos hace autónomos, ¿no? Nos adaptamos a las teorías. Buscan ser o crear seres humanos éticos, seres humanos que puedan ponerse en el lugar de otras personas y que puedan ayudar, que puedan ser útiles a la sociedad, que nos hagan independientes también. Sí, también considero que la persona, el ser crítico o cuestionable de un conocimiento lo ayuda mucho a crear una perspectiva diferente del mundo, porque no todos tenemos la misma perspectiva del mundo. Es decir, en, es- en opinión personal, o tal vez ustedes, que es personal también, hemos tenido compañeros que no estamos siguiendo todos el mismo rumbo, porque todos tenemos una crítica diferente del conocimiento, cuestionamos diferente los conocimientos. Entonces, hay algunos que creen que este no era el camino, nosotros estamos aquí porque considerábamos que este era el camino adecuado, así construimos nuestros conocimientos, pero no todos tenemos eso. Entonces es importante que estas dos van de la mano. Necesitamos cuestionar, necesitamos razonar para construir un conocimiento, para construir nuestro mundo. Creo que la mayoría concordamos, mientras que uno hace que el ser humano tenga un pensamiento crítico, el otro hace que su conocimiento lo base en la realidad. Creo ambos lo basan en la realidad. Simplemente a uno lo hace crítico y a otro lo hace que construya su propio conocimiento. Bueno, concuerdo con sus aportaciones. Entonces, debatamos cuál es la finalidad del constructivismo ante la educación. ¿Cuál consideran que sea la finalidad del constructivismo ante la educación? Yo considero que el conocimiento eh, que sea dinámico, que sea interactivo, que ayude a los estudiantes a cuestionarse, a desafiar su, su entorno y a desafiar las creencias y las prácticas
que se viven a diario para poder él crear su conocimiento y aplicarlo. Sí, yo también concuerdo contigo que la finalidad del constructivismo es que propone un paradigma donde los procesos de aprendizaje sean dinámicos, ¿no? Donde la interacción y la participación sea importante por parte de los alumnos y que también el docente tenga un papel importante aquí como coordinador o mediador o apoyo al alumno. Es decir, que el docente lo apoye, sea, sea quien le entregue estos estímulos al alumno, ya sea a partir de lo que es el diálogo, que el diálogo es muy importante, pero también que no lo haga dependiente de ese mismo aprendizaje. Es decir, que existe un dinamismo entre las acciones que se van a desarrollar, los contextos, porque a veces considero yo que el aprendizaje o el estudio o los procesos escolares que son muy cuadrados, por así decirlo, aburren al niño y en vez de generar un interés, le quitan el interés por completo y que hemos tenido compañeros, yo sé que todos hemos tenido compañeros que los han hecho orillarse a decir, ah, la escuela es aburrida por esto y por lo otro, ¿no? Porque no existe ese dinamismo. Yo considero que en esta teoría el alumno es el principal protagonista en el aspecto educativo. El profesor sí tiene como tal una intervención, pero creo que queda como en segundo plano. Lo que ayuda es que fomenta a los estudiantes con herramientas para que ellos puedan construir su propio conocimiento. Creo que como dicen ustedes, nosotros como docentes debemos de hacer que cada clase o cada aprendizaje del niño sea interactivo, que no lo hagamos rutinario, pero en sí el principal protagonista del aprendizaje debe de ser el niño, o en este caso el alumno. Marlene, ¿tú cuál crees que es la finalidad del constructivismo ante la educación? Con todas las aportaciones que acaban de mencionar, que son muy importantes, coincido con ustedes de que el alumno es el principal protagonizador del aprendizaje. Sin embargo, pues la finalidad del constructivismo ante la educación es crear una educación basada en competencias, donde el alumno sepa o desarrolle sus habilidades, reconozca sus actitudes, sus fortalezas, sus destrezas, etcétera. Es muy importante contemplar esto para que el aprendizaje sea continuo. La finalidad de la pedagogía crítica ante la educación. ¿Cuál creen que sea la finalidad de la pedagogía crítica ante la educación? Creo que es transformar el sistema educativo tradicional, es aplicar la educación de forma ética y fomentar que el alumno se interrogue sobre sus acciones sociales y potenciar métodos de enseñanza desde posturas analíticas, desde que él sea crítico sobre su entorno familiar, cultural, político, y poder transformar los valores y las prácticas educativas. Considero que la educación, la finalidad es conseguir que el alumno sea un crítico y partícipe de la sociedad. Es decir, que lo ayude a desarrollar un nivel crítico ante las decisiones que tome, ante los conocimientos que adquiera. ¿Por qué? Porque esto puede generar lo que son diversas situaciones, ya sea positivas o sean negativas, porque si el alumno no desarrolla, o el sujeto en general, no desarrolla lo que es una cuestión de conocimiento, va a ir por la vida hacia donde quiera y no va a poder afrontar lo que es una sociedad como tal. Y lo mismo con la educación, no va a poder afrontar lo que son las competencias escolares. Entonces, la finalidad, yo considero que es eso, que el alumno sea crítico y cuestionable de lo que es sus conocimientos. Sí, yo digo que
la finalidad es formar ciudadanos críticos y reflexivos que les permita enfrentarse, saber solucionar problemas, diversos problemas, de manera pues que sea eficaz y eficiente dentro de una determinada sociedad o dentro de su comunidad. Sí, también considero que, bueno, ahí también considero que los hace partícipes, ¿no? De sus procesos de enseñanza y aprendizaje. Es decir, que no solamente sean guiados por el alumno, sino que unos participantes más. Bueno, hablando de la pedagogía crítica, creo que, como hacen mención ustedes, lo principal, tanto en la teoría anterior como en esta, lo principal o el principal protagonista es el alumno. Por tal, debe desarrollar un pensamiento crítico, pero de igual manera desarrollarlo ante la sociedad. Puede ser mediante interrogantes o plantearse diversas estrategias para poder desarrollarlos en la sociedad. Sí, entonces coincidimos, ¿no? Que los prepara para la sociedad o de alguna manera, o sea, los hace críticos de lo que estén viviendo, de sus conocimientos, de las situaciones, es decir, de todo lo que los rodee en ese instante, ¿no? Los problemas de aprendizaje que resuelve el constructivismo. ¿Qué problemas de aprendizaje creen que resuelve el constructivismo? Considero que el constructivismo resuelve la dependencia, ¿no? Un problema muy importante que es la dependencia de aprendizaje de los alumnos. Es decir, que aprendan a desarrollar sus propios conocimientos a partir de lo que son de ellos mismos, o sea, que no sean dependientes de un maestro, que no sean dependientes de un padre de familia, sino que ellos aprendan a desarrollar su propio conocimiento, que construyan su propio conocimiento. Bueno, yo opino que gran parte de todos los problemas que de aprendizaje que se enfrenta lo que es el alumno, pues en esta teoría de aprendizaje se ven reflejados o se solucionan. ¿Por qué? Porque se le ofrecen al estudiante las herramientas necesarias para que aprenda o para que vaya desarrollando su conocimiento. Entonces, como se enfatiza en lo que es en el alumno, pues se le pone más interés o más empeño en ese alumno. Y el alumno, pues ya se conoce, bueno, el docente ya conoce, pues a lo mejor el interés que tiene el alumno por cierta cosa, por cierta materia a lo mejor. Entonces, el docente le puede proporcionar lo que son, pues, le puede proporcionar esas herramientas o situaciones didácticas que le permitan al alumno aprender. Entonces, yo digo que los problemas de aprendizaje en esta teoría se resuelven al 80%. Creo que Marlene hizo una aportación importante, al igual que tú, Kevin. Creo que esta teoría lo que favorece es la autonomía en los alumnos, así como la resolución creativa de los problemas. Creo que en cuanto al maestro, al docente, lo que le ayuda es adaptarse a las necesidades del alumno y así poderlo ayudar y llevarlo a su aprendizaje. También fomenta el nivel de desarrollo del alumno. Creo que el considerarse autor de su aprendizaje, lo hace indagar para poder elevar su aprendizaje. Sí, concuerdo con sus aportaciones. Creo que lo que comenta la compañera Marlene es muy acertado. Al propiciar que el alumno sea autónomo, buscamos que él genere su propio aprendizaje basado en sus intereses, ¿no? Entonces podemos ahí también disminuir un poquito la inseguridad de que queramos que aprenda lo que se indica, ¿no? Sino que él buscará de acuerdo a sus intereses. Y también se puede solucionar ahí un poquito de los problemas relacionados con la memoria, que si bien recordamos bueno, yo en lo personal, cuando asistía a la escuela era más memorización, tablas de multiplicar,
memorización abecedario, memorización, prácticamente todo, ¿no? Entonces, había compañeros que no lograban memorizar y se frustraban, ¿no? Entonces, creo que es uno de los problemas también que solucionan estas dos teorías, ya que nos ayudan a, a aplicar estrategias diferentes para poder lograr el aprendizaje de los alumnos. Sí, como tú mencionas, no, no había un aprendizaje significativo, tal vez, bueno, o no, a veces no lo hay. Ese es un problema muy importante que simplemente obtienen un aprendizaje neutro y el niño no le da un valor para que éste lo construya o lo haga suyo como tal. Entonces, en los problemas de aprendizaje que resuelve la pedagogía crítica, ¿cuáles consideran que son? Yo diría que más allá de solo resolver problemas de aprendizaje en la pedagogía crítica, también ayuda mucho en lo que son los valores del alumno, ¿no? Porque al desarrollar esto, al desarrollar en el alumno una capacidad de cuestionar un conocimiento, de razonar acerca de un conocimiento, este alumno que sabe o comprende hacia dónde va la toma de decisiones. Es decir, si yo decido que este conocimiento está bien, lo adquiero o no lo adquiero, lo llevo a la práctica, no lo llevo a la práctica, y esto es muy importante en la formación de valores, porque el niño decide que está bien, decide que está mal a partir de lo que es el cuestionamiento, el razonamiento. No sé si alguien esté de acuerdo o tengan algo más que decir acerca de esto. Pues sí, concuerdo contigo en que los valores en, en esta pedagogía crítica son muy importantes, ya que una educación sin valores pues no tiene fundamentos, ¿no? Entonces reforzamos los valores con la pedagogía crítica y formamos personas más aptas para la sociedad, reflexivas. También ayuda, yo creo que a los problemas de conducta. ¿Por qué? Porque el niño o el alumno desde pequeño le enseñas a cuestionarse lo que está bien, lo que está mal, ya no solo en conocimiento, sino también en actitudes, que cuestione él mismo qué actitud está bien, qué actitud está mal, que lleva a cabo un razonamiento. Y la pedagogía crítica, más allá de un conocimiento, también nos puede ayudar en lo que es los problemas de comportamiento en lo que son los alumnos, que es un gran problema en gran parte de la educación en muchos niños. Sí, creo que aquí en lo que es esta pedagogía crítica, valora la necesidad de cada uno de los estudiantes o de cada uno de los individuos para lo que es potenciar las fortalezas. Asimismo, pues fomenta a partir de los valores lo que es la diversidad. Entonces, esta me parece muy completa en lo que resuelve, lo que son los problemas de aprendizaje. Yo considero que no es como tal un problema de aprendizaje, pero creo que transforma el sistema educativo del tradicional al que ahora va a llevar el alumno, que es crítico, y lo va a hacer indagar. Creo que, como dice Kevin, en esta teoría lo principal es que lo haga de manera ética, por lo tanto el alumno se va a empapar de todos los valores y los va a poner en práctica. Creo que potencia los métodos de enseñanza, por ejemplo, si yo no aprendo de cierta manera, aprendo de tal manera, pero igual lo llevo mediante valores. Creo que lo hace tener una postura analítica, que el alumno sea pensar, analizar y ver cómo es que va a construir aquel aprendizaje que él quiere lograr. Como conclusión, aparte de lo que es el constructivismo y la pedagogía crítica, concluimos que el constructivismo es una corriente pedagógica que, que ayuda al ser humano o encamina al ser humano para construir su propio conocimiento, ¿no? A partir de lo que son diversos factores, ya sea las situaciones,
ya sea sujetos, ya sea objetos, ya sea el tiempo, diversos contextos, a partir de lo que es el razonamiento, a partir de lo que es la experiencia, dándole el valor de los significados de los conocimientos, y que va de la mano, considero yo, con la pedagogía crítica, porque las dos se basan en lo que es el cuestionar, la experiencia, el razonamiento, el ver qué está bien, el ver qué está mal, y que cuestionen su propio conocimiento, es decir, cómo ven su conocimiento, cómo captan el mundo a partir de lo que es este conocimiento, si les ha cambiado, si no les ha cambiado, si lo ven bien, si lo ven mal. En mi parecer, me parecieron muy importantes estas dos teorías de aprendizaje. Yo, la verdad, desconocía lo que es el pensamiento crítico. Fue gran aportación a lo que es a lo que es a nuestra carrera, porque eso es lo que nos vamos a enfrentar hoy en la actualidad. Sin embargo, aún así considero que es muy importante saber escuchar uno, saber qué es lo que le interesa, qué es lo que piensa, qué es lo que siente. ¿Para qué? Para que nosotros como docentes sepamos o analicemos dónde tenemos que llegar para que el alumno logre con su objetivo en lo que es en el aprendizaje. Darle como que esa confianza al alumno para que construya su proceso de aprendizaje. Creo que el llevar a cabo este debate me sirvió de mucho. Creo que no había conocido, como dice mi compañera Maren, como tal, que era el constructivismo y la pedagogía crítica. Creo que ambas van de la mano. Ambos, el protagonista es el alumno. Creo que en nuestra formación nos va a servir para llevarlo a cabo o llevarlo a la práctica dentro del aula, enseñarle a nuestros alumnos la manera de ser crítica y a la vez ser autónomos. Pero igual, yo creo enfocándonos a los valores, igual, gracias por todas sus aportaciones, me sirvieron. Gracias, compañeros, por su participación y por sus aportes. Fueron de gran ayuda para mí. Considero igual que estas dos teorías pues son muy importantes para nuestra formación, ¿no? Conocerlas es de gran importancia, ya que pues nos da una visión diferente a lo que es la formación de los alumnos, y nos ayuda a proponernos el conocer a cada alumno, el saber qué necesita, cómo poder encaminarlo hacia su aprendizaje y poder ser su mediador, ¿no? Para que él logre los aprendizajes que serán útiles a lo largo de su vida. Estas dos corrientes o estas dos teorías de aprendizaje nos van a funcionar mucho, nos van a ser de mucha ayuda como docentes para comprender al alumno, para ayudarlo, para enseñarle a ser dependiente de sus aprendizajes, a que cuestione, a que comience o ayudarle en el razonamiento de sus aprendizajes, para que pueda construir sus propios conocimientos, para que él pueda ver qué conocimientos le van a ayudar a futuro, o hacia dónde está encaminando su vida, ¿no? Ya como nosotros que la estamos encaminando a la docencia, lo mismo apoyar a los niños para que ellos también encuentren su camino, ya sea en la educación o fuera de ella. Muchas gracias por sus aportaciones. Sin nada más que añadir, damos por terminado el debate. Eso sería todo. Y deseándoles que tengan una excelente semana. Muchas gracias y muchas gracias por la atención de todos y todas.